Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, queridos amados hermanas y hermanos de toda Latinoamérica y de los países de habla hispana que siempre se conectan con este canal, Escuela Profética para las Naciones. Estamos siempre desde aquí, del Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega, en un envío para las naciones de habla hispana. Amén. Estamos agradecidos con el Señor de tantas cosas que el Señor ha hecho. Y bueno, hoy día estamos en una transmisión especial desde aquí, desde nuestra casa. La verdad es que ya no puedo transmitir desde la oficina porque hace mucho frío. Estamos aquí menos de 0 grados. Estoy aquí en un lugar más calientito, entonces por eso me puedo mover fácilmente y no estar tan abrigada. ¿Ok? Bueno, ¿qué les quería decir? Que estamos más que agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho todo este año, ya que estamos hoy día aquí para primero darle la gloria y honra al Señor, de que Él ha sido fiel y bueno todo el año. Él, de verdad, las cosas que Dios ha hecho en este año han sido sorprendentes. Y por eso estamos hoy día reunidos para compartir la palabra profética de fin de año. ¿Amén? Bueno, primeramente, bueno, dar las gracias a Dios porque desde que empezó el mes de diciembre, bueno, he empezado a recibir muchos regalos y eso es algo señal del mes de diciembre porque estamos listos para celebrar, estamos listos ya para preparados y de verdad el 1 de diciembre Dios me empezó a hablar y me habló del tiempo obviamente siempre de celebración, de gozo, empezar a celebrar las victorias, empezar a celebrar la cosecha, empezar a celebrar la recompensa, empezar a celebrar la promoción, empezar a celebrar muchas cosas, pero sobre todo con acción de gracias del corazón. ¿Amén? Entonces, nosotros nos estamos preparando eh, para obviamente muchas celebraciones, no solamente las celebraciones de fin de año, sino principalmente las celebraciones espirituales con el Señor primero y luego, bueno, el tiempo de compartir con la familia, amigos, como todos, bueno, para muchas personas esta es época de reunirse con la familia, bueno, hay que disfrutar y celebrar, eso es importante. Yo estoy preparando para algunas celebraciones también. Próxima semana celebro mi cumpleaños. Ya me empezaron a sorprender con regalos, con flores. Gloria a Dios. Entonces, eso es señal de que estamos en la mejor época del año. Le doy gracias a Dios por eso, que obviamente nací en una época de celebración, una época de gozo, de obviamente como se dice, donde uno se gradúa a fin de año. Bueno, en esa época me tocó nacer. ¿Ok? Entonces, este es el tiempo, porque vamos a hablar no solamente de lo que se manifiesta en el mes de diciembre, sino ya en el umbral de la entrada del año 2024, porque les voy a adelantar ciertas cosas antes de dar el último mensaje del año, que es ya preparándonos para el 2024, ¿ok? Pero aquí es estas últimas direcciones, porque yo he estado dando, obviamente, dando palabra para la última temporada del año, ¿no? Esta última estación del año, palabra para el último bimestre del año, pero hay algo más que el Señor quiere también empezar a traer desde este mes, y sabemos que cada vez que Dios suelta la palabra profética, pues la palabra no regresa vacía, así que esta palabra, la palabra profética es la palabra que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Amén. Entonces, por eso siempre le damos el primer honor, el primer lugar al Espíritu Santo, porque Él es el maestro, es el que habla, el que dirige esta escuela y Él usa mi vida. Así que oramos para que sea el Señor siempre dirigiendo mi vida, este ministerio. Le damos gloria y honra a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, porque sin el envío del Señor y sin la unción del Espíritu Santo no sería posible hacer nada en este canal. Amén. Entonces, le damos gloria y honra por eso y le pido al Señor que sea Él hablando a tu corazón, porque es el Espíritu Santo queriendo hablar a la iglesia. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga, que obedezca. Amén. Porque si te alineas bien con el Señor, pues vamos a poder tener un fin de año y un cierre de año en victoria. Amén. Y no solo eso,
quiero decirte de parte de Dios que es importantísimo que termines tu tiempo de preparación. Si esto se va a extender hacia enero también. Ojo, el tiempo de preparación se va a extender hacia enero, porque prácticamente desde que hemos entrado en ese último trimestre del año, muchas cosas se han desencadenado. Entonces parte del entrenamiento nuestro es ese, que el Señor nos dirige conforme a la guía de su espíritu para seguir avanzando y seguir alineándonos con Él. Acuérdense, realineamiento, reposicionamiento y reenfoque. Eso es muy importante en la última parte del año. Pero ahora vamos a ver algunas cosas más que el Señor va a terminar de hacer antes de ingresar al año y también continuando en la primera parte ya de enero. Así que todo esto no solo es parte de esta palabra profética de fin de año, sino palabra profética para el tiempo que estamos, para el tiempo de transición ante el cruce del año cronológico, porque ya estamos viviendo el nuevo año bíblico, sabemos, pero el nuevo año cronológico se va a vivir obviamente a partir del 1 de enero del 2024. Entonces necesitamos tener un enfoque hacia donde Dios nos lleva. Eso es importante. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a empezar rápidamente diciendo que obviamente este es un tiempo de gozo, de un gozo inexplicable. Yo les voy a decir que desde las últimas semanas de noviembre, luego que el Señor nos llevó obviamente un tiempo de consagración en el mes de noviembre, era importante para reforzarnos, para prepararnos. Un tiempo de devocional muy hermoso, 21 días. Bueno, luego de eso, toda la última semana de noviembre, yo no sé, pero yo empezaba a sentir ese gozo que emergía de lo más profundo de mí, a pesar de que empecé a tener ciertos ataques, le voy a decir. Y esos son los ataques que empiezan a venir siempre en estas temporadas de fin de año. El enemigo siempre quiere atacarnos. Si no te puede distraer, porque yo no estaba distraída, pero sí sentía pesadez, una cosa horrible que no me permitía orar correctamente o estar en esa posición de alabanza como debe ser. Entonces tuve que luchar en el espíritu, pero luego que pude vencer, porque era necesario romper un obstáculo ahí que se estaba queriendo como impedir que fluya el gozo. Paz, sí, tenía paz, pero que se rompa el gozo. Y yo no entendía por qué, y ahora les voy a decir por qué. Obviamente que el enemigo siempre te quiere robar el gozo, siempre, eso es ya sabemos ya. Pero yo decía, Señor, no me van a quitar mi gozo porque estoy muy enfocada, estoy reposicionada, estoy alineándome contigo, tú me vas a decir qué es lo que falta y todo eso. Pero no, era cuando viene el espíritu de pesadez sobre la iglesia, generalmente es por ataque de brujería, generalmente. ¿Ya? Entonces, lo que yo empecé a sentir es un incremento de la actividad demoníaca. Eso empezó a sentir. Entonces, ahí el Señor nos dijo cómo teníamos que hacer, obviamente, la guerra y que teníamos que cambiar el horario obviamente, de la oración. Y yo decía, ¿cuál es el nuevo horario? Nos dijo 5 de la mañana. Y cuando me dijo eso, bueno, entré un poco en shock, pero yo dije, Señor, nosotros estamos aquí para obedecerte. Bueno, les voy a decir que no es nada fácil levantarse. Yo prefiero siempre orar de 12 a 3 o levantarme, orar a eso de las 3, entre 3 hasta 4. Pero despertarme a las 5 de la mañana para mí es un poco más difícil, pero lo tomo en desafío, lógico, porque para mi esposo, para él, la unción de la mañana es excelente. Él está feliz. Y bueno, a mí me gusta la unción de la mañana también, claro que sí, porque es súper poderosa, es sobrenatural, es algo que desata la actividad angelical, es en otro nivel de comandar la mañana, de destruir todas las obras de las tinieblas, y me gusta hacerlo de 3 a 4 generalmente. Pero de 5 a 6 es como que me cuesta un poco más, porque soy mujer más de vigilias de noche. Entonces, pero entendí el propósito por el cual Dios me estaba llamando a hacer eso. Claro que no esperaba que fuera esta época del año, porque esta época del año aquí en Europa es invierno. Y les voy a decir que es menos 0 grados y específicamente a esa hora de la mañana es la hora que más baja la temperatura de 3 a 5. Entonces es aquí al menos que estamos, obviamente en esta zona de los fiordos, en las montañas, es
no es tan frío como Oslo, la capital, que es a 9 horas de acá, pero es igual, menos 4 grados, 5 grados durante el día. O sea, imagínate, a esa hora baja menos 8, menos 10 y menos 12 grados. Entonces, bueno, ese es el sacrificio que uno tiene que hacer, porque cuando Dios manda, Dios es el que manda a qué hora tienes que empezar, ¿no? Entonces, generalmente, Dios es el que comanda. Entonces, en esta última parte del año, me dijo el Señor, en el caso nuestro, por ejemplo, ustedes necesitan una respuesta, o sea, nos estaba llamando obviamente a, ¿cómo se dice? Nosotros decimos en inglés press in, como a presionar más, a resistir más, a romper la resistencia. Me dijo, tiene que ser a esa hora, de 3 a 6. En la cuarta vigilia de la mañana es que van a tener victoria. Y eso hemos empezado a ver desde que hemos empezado. Entonces dijimos, Señor, bueno, nos empezamos a preparar los últimos días de noviembre y ya a partir del 1 de diciembre a despertarnos, obviamente a esa hora, ¿ya? Y empezamos a ver resultados. Entonces ahí empecé a ver el quiebre de ese espíritu, ¿sabes? Porque casualmente por eso, porque en esta última parte del año se incrementa la actividad demoníaca. Y les voy a decir luego por qué. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Justamente robarte el gozo, porque en esta época de fin de año, el gozo va a ser tu arma de guerra. Así me dijo el Señor. Tu arma de guerra. Y de pronto vas a empezar a ver que vas a empezar a entrar en un gozo inexplicable. Y eso empecé a ver. Empecé a entrar en un gozo inexplicable de fluir en alabanza, en danza, de gozo, de gozo, de gozo. Y el Señor me dijo, ¿por qué? Porque tienes que celebrar, tienes que ya celebrar tu victoria del cierre de fin de año, ¿no? De cierre de fin de año hay que empezar ya a celebrar, me decía el Señor. Entonces, eso es parte del enfoque, que en este mes te enfoques en eso. ¿Okay? No te enfoques en lo que el enemigo está haciendo, aunque hay muchas personas que yo sé que están padeciendo fuertes cosas como enfermedades crónicas, problemas graves de salud, crisis familiares, crisis económicas. Hay gente que está al borde de la bancarrota. Pero, ¿qué dice la palabra? El justo no vive por las circunstancias o por lo que veo, por la realidad o porque entró tal gobierno, entró tal presidente o salió tal presidente. No vivimos por eso. Nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, conforme a la fe en nuestro Dios que está vivo. Lo que pasa es que nos está pasando, les dije, en este último trimestre del año, está pasándonos unas pruebas tan duras. No te voy a decir que yo no tengo pruebas, te voy a decir que mis pruebas son muy fuertes, más grandes, pero eso no significa que yo pierda la paz, porque el Señor me dijo, obviamente en octubre me harían paz. La paz va a ser tu arma de guerra. O sea, en esta última parte del año, los frutos del Espíritu, así como estuve recibiendo amor, luego paz, ahora gozo, es lo que vamos a experimentar como armas de guerra. Van a ser las armas de guerra para esta última parte del año. Entonces, en esta última parte del año es gozo. ¿Ven? Entonces, tenemos que celebrar la recompensa. Sabemos que, por ejemplo, los alumnos, cuando terminan el año, tienen un cierre de fin, obviamente, de año, y celebran haber culminado el año, celebran haber, obviamente, recibió la promoción, la graduación. Pues eso significa el fin de año también para el Señor. Muchos se van a graduar. ¿Por qué? Porque en esta última parte del año, acuérdense, todos estamos pasando un tiempo, como les dije, de muchas pruebas intensas. Entonces, no significa eso que no debas celebrar. Tienes que celebrar en anticipado, porque si no, como el Señor siempre me decía, el que no celebra anticipadamente, el que no se enfoca en eso, en su victoria, no es digno de recibir la victoria. Porque así es con los campeones, con en esta, por ejemplo, última época del año, también ellos reciben sus premios, los artistas reciben sus premios, los deportistas reciben sus premios, los profesionales también, el empresario del año y bueno, el premio Nobel, no sé qué. Ya, si en el mundo se premia el esfuerzo, ¿ustedes creen que Dios no va a premiar el esfuerzo tuyo, lo que hayas hecho? Ahora, no significa que si cometiste errores el Señor te va a condenar, simplemente te va a decir,
obviamente que corrija ciertas cosas. Entonces, por eso les digo que el Señor está pasando la criba. Entonces Él está separando el trigo de la cizaña. Y es importante que por eso nosotros, Dios nos halle bien plantados, bien enraizados, y que obviamente en este tiempo de limpieza, de purificación, que ya les dije que tenemos que salir refinados del fuego. A los que ya están saliendo, gloria a Dios, los que todavía les falta, pues sigan ahí, porque no hay otro lugar donde van a conseguir el refinamiento, sino dentro del horno de fuego. Y si todavía, bueno, hay gente que ya está saliendo de desierto, ya su desierto terminó, se tiene que preparar para entrar, obviamente, en el nuevo lugar. Porque aún, acuérdense, cuando el pueblo de Israel salió del desierto, tuvo que tener un tiempo de preparación, de purificación, de consagración. Siempre para cruzar hay que pasar por ese periodo. Así que, bueno, para muchos obviamente también es eso. Pero no por eso tenemos que dejar de celebrar nuestra victoria y el cierre de fin de año. Tengo que celebrar que estamos vivos, tengo que celebrar que la gracia de Dios está sobre nosotros, tengo que celebrar lo que Dios ya está haciendo en el Espíritu. Aunque hay mucha gente que obviamente, está pasando serias situaciones de enfermedades crónicas, operaciones, están padeciendo quizás una situación crítica familiar, hay crisis familiares, también crisis económicas, hay gente que está al borde de la bancarrota, pero no por eso tenemos que dejar de mirar a Cristo, que en Él está consumada nuestra fe. Así que si nuestra confianza está en Él, pues entonces tenemos razones para celebrar, tenemos razones para celebrar la vida, tenemos razones para eso. ¿Amén? Entonces, algo que también vas a tener que experimentar en este periodo de fin de año, y es algo que el Señor me habló y justo me lo acaba de confirmar el profeta Nate Johnston, y también con algo que él dijo, que ahora lo voy a hablar. Y algo más que vamos a tener que experimentar justo en esta última parte del año, inicio del año, que vemos que es como el umbral de transición hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva temporada, pero esto es algo más, es como una nueva era, pues estamos experimentando el cambio, ¿ok? Y siempre los cambios son confusos, pero tenemos que enfocarnos en el Señor, ¿amén? Cada vez que cambiamos a un nuevo tiempo, una nueva temporada y también hacia una nueva era, que ya empezó obviamente en el año nuevo bíblico, pero que ahora es una era cronológica. Igual es un cambio de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algo que el Señor me mostró y que ahora, bueno, me acaba de confirmar un profeta, que ahora lo voy a compartir, porque es parte justamente de la confirmación de lo que Dios me dio. Esto me lo dio en noviembre. El Señor me dijo que es un tiempo de experimentar perdón y libertad. Perdón y libertad. Es importante ser libres ya del pasado, del temor, del trauma, del dolor, de la duda, de la limitación, de la escasez, de la vergüenza, del rechazo y de la falta de aceptación. Esto también me lo confirmó, obviamente, este profeta que se llama Craig Cumley, de Estados Unidos. Él tiene una unción muy especial para tiempos, para temporadas. Tiene un radar muy amplio en eso, de las cosas específicas y claves. Entonces, bueno, en el nivel que él está, la unción de Isaacar en él fluye muy fuerte. Pero me estaba confirmando esto, de ser libres ya. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una nueva era, donde ahí obviamente sabemos que el tiempo que se va a vivir va a ser un tiempo de una mayor intensidad. Va a ser un tiempo de mayor intensidad. Entonces, en muchos sentidos, ¿ok? Entonces, por eso ya es necesario perdonar y liberar, porque no podemos seguir con eso, ¿ok? Entonces, ya tenemos que ser libres de las cosas malas del pasado. Lógico que quedan las experiencias, los buenos recuerdos, quizás, para cuando el Señor lo quiera usar, porque el otro día escuchaba una prédica que decía una pastora, que ella decía que ella no creía en algo que es no mirar atrás.
porque para ella mirar atrás le indicaba, obviamente, el poder eh, reflexionar sobre sus errores del pasado y no verse igual ahora. Por una parte, yo sí creo que eso sí está bien, porque a veces Dios nos va a hacer meditar. Por ejemplo, en este cierre de fin de año, tenemos que meditar en lo que hicimos en el año para sacar lo bueno, ¿no? Tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hay otro punto, obviamente, donde sí tenemos que ver es en no enfocarnos en el pasado y en no vivir en el pasado. Eso es algo diferente. Entonces tenemos que ver la diferencia, ¿ya? Porque el mismo Señor dice, ya no nos acordéis de las cosas pasadas, que no traigamos a memoria las cosas pasadas. Entonces, el problema son los recuerdos del pasado si son malos. Si son malos, ahí no me enfoco. Pero también cuando yo ya dejé un lugar del pasado, cuando ya se cerró una puerta, y más si en ese lugar hay un juicio, que es lo que le pasó a la esposa de Lot, ¿no? ¿Para qué vas a mirar atrás? Y más si fue una orden del Señor. Entonces, por Dios, ahí sí, porque estás atado al pasado y te vas a convertir en sal. Si ya Dios te dijo, ya, hacia ese lugar no mires atrás, ¿no? Porque obviamente si vas a avanzar, nadie avanza mirando atrás, que yo sepa, ¿no? En ese sentido, entonces hay que aprender a diferenciar. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que esta pastora dijo, claro que sí, a veces hay que meditar en los hechos que hemos dejado atrás, pero para justamente tomar lo bueno y desechar lo malo, pero si hubieron errores, ya no volver a cometerlos. Hay que ser sabios también en eso, en la experiencia que vamos ganando. ¿Ok? Entonces, no malinterpretemos la palabra, porque hay que ver desde qué punto de vista dice el Señor que ya no miremos atrás. ¿Ok? Cuando tenemos que ya ser libres del pasado, de nuestros temores, de nuestros traumas, dolores, dudas, limitaciones, escasez, vergüenza, rechazo y de la falta de aceptación que hemos tenido en la temporada pasada quizás. Si con algo de esto tú te estás identificando, pues es necesario que tengas un tiempo de intimidad con Dios donde Dios ya te libere de esto, porque ya tienes que soltarlo, ya no puedes seguir con esto, ¿ok? Entonces aquí viene la otra confirmación que me dio este otro profeta, eh, Nate Johnston. Nate Johnston de Estados Unidos, que yo sé que hay una de las páginas web que publica mucho sobre cartas. Uno de los profetas que más citas es a Nate Johnston, y la otra es Lana Bowser. Lana Bowser también hablaba ella recibe mucha palabra para mujeres sobre todo, sobre qué es lo que se tiene que hacer en las temporadas justamente. Son personas que van recibiendo esa palabra para las temporadas, ¿no? Entonces, algo que él dijo y algo que yo tengo que confirmar que justamente tiene que ver con lo que el Señor me dijo de esto, de ser libres ya del pasado, y de qué manera es que lo vamos a hacer, él da la clave. Y específicamente para los pioneros. Acá Dios a él le ha dado una palabra específica para los pioneros. Los pioneros. Muchos de los pioneros son misioneros, muchos de los pioneros son gente apostólica y profética, que están llamados a levantar nuevos lugares, nuevos centros, nuevas iglesias, nuevas obras, nuevos negocios, nuevas empresas. Esas son las personas. E influenciar en la sociedad, en algo que Dios te ha asignado. Y eres nuevo, eres el primero que lo hace en esa zona, en esa región, en ese lugar. Ese es ser un pionero, ¿ya? Es como los que salían a la conquista del oeste. Ellos eran pioneros en tomar territorios, por ejemplo, y ir pues por el oro y por la toma de territorios. Entonces, cuando uno entra a un lugar nuevo, uno es un pionero. Hacer algo que el Espíritu Santo obviamente nos ha ungido para hacer, pero el Señor es el que envía. Él es el que envía, y muchas veces van respaldados obviamente con equipos, o a veces están solos, no sabemos. A veces hay temporadas que van a tener que pasarlas solos. Nosotros sabemos de eso porque es parte del ministerio apostólico y profético, ¿ok? Pero aquí él hablaba para pioneros con largas batallas, no solamente de meses, yo le digo de años, porque hay algo que se va a cerrar. Hay algo que está a punto de ya cerrarse en el año 2024. Y no es casualidad que en el año 2024
me toca a mí celebrar, obviamente, 7 años de matrimonio. Y no solamente son 7 años de matrimonio, son 7 años de ministerio. El ministerio apostólico y profético junto con mi esposo. Desde que Dios, por su infinita gracia y misericordia, me envió a este lugar, para obviamente desde aquí apoyar un ejército en Europa y desde aquí tener un envío hacia, obviamente, el otro lado del continente específicamente Latinoamérica. Y bueno, ya el Señor, gracias a Dios, para la gloria de Dios, este año nos ha llevado a expandirnos a más fronteras. Pero es eso. O sea, gente que hemos estado atravesando largas batallas, ¿no? Gente que, pero más que nada la gente que todavía no ha sanado heridas. Yo les digo que durante los 2 últimos años, Dios nos estuvo tratando en esto, de ya ser libres del pasado, de los temores, del trauma, del dolor, de las dudas, de la limitación, de la escasez, de la vergüenza, del rechazo, la falta de aceptación. Si tú todavía esto como pionero, esto ya es para los pioneros, el otro es para toda la iglesia de Cristo en general, necesita pasar esto, ¿ya? Pero los pioneros necesitan que han atravesado largas y traumáticas batallas, que aún están sufriendo las heridas, están con heridas todavía, ¿no? Es tiempo de descansar y es tiempo de sanar, ¿ok? Entonces, él dijo muy específicamente que diciembre y enero van a ser tiempos específicos de descanso y sanidad, pues los necesitan, porque uno a la guerra no va así, a la guerra no se puede ir así. Entonces, por eso yo he entendido que mis tiempos de descanso en este año han servido para eso. Y aún Dios empezó a usar, recuerdo justamente en noviembre, porque ya nos está apuntando a un nuevo lugar, que tenemos que empezar una obra pionera. Parte de eso era recibir justamente en estos días que estuvimos en noviembre, en tiempo de consagración. Yo le pedí al Señor que me mostrara si, obviamente, al lugar que vamos a regresar después de 7 años, donde tenemos que empezar una obra pionera, es el lugar donde empezamos mi esposo y yo, a formarnos como ministerio, juntos. ¿No? Él ya venía de una formación ministerial, yo ya tenía una formación ministerial, pero juntos nuestro entrenamiento, en una isla de aquí de Noruega. Entonces, yo le decía, Señor, la verdad que dentro de mí ya estaba, o sea, yo sabía, porque ya Dios me había mostrado, porque yo le dije, Señor, esta palabra que tú me estás dando, le dije, Señor, pásala por mí, porque soy yo la que tengo que recibir primero, si yo ya soy libre de ese pasado, porque fue el lugar donde más recibimos ataques demoníacos terribles del infierno, no solamente con brujas, satanistas y eso, no solamente por la infiltración que hubo en la iglesia, sino por los fariseos que se levantaron contra nosotros. Fue terrible. En esos inicios que tuvimos, fue tan terrible y traumático que de verdad, miren que hasta la pastora de la iglesia dejó la iglesia y dejó de servir, o sea, a ese nivel. Pero nosotros no, porque nosotros sabíamos que ya estábamos comprometidos con el Señor y no podíamos volver atrás. Pero fue terrible. Y hubo mucho trauma, hubo mucho dolor, muchas cosas. Entonces yo le decía, Señor, todo esto que me estás mostrando, todas estas cosas que hemos pasado, ¿no? Rechazo, falta de asignación, vergüenza, todo. Señor, le decía, pásame, o sea, pásame por esto, o sea, prueba esto conmigo primero, antes de yo soltar esta palabra. Y justamente, como empezamos ya a visitar ese lugar desde el mes pasado, para empezar obviamente ver hacia dónde el Señor nos lleva justamente para trabajar, pues necesitamos obviamente iglesias en cooperación. Visitamos una iglesia que no estaba antes, es una iglesia nueva, que recién desde este año empezó a trabajar en ese lugar. Y en ese lugar decía, Welcome home, bienvenido a casa. Y de verdad es una casa que está así como en ciernes de avivamiento. Todavía les falta un rompimiento mayor, pero el amor de Dios y el Espíritu Santo fluyen de tal manera en ese lugar que yo dije, Dios mío, cambió la atmósfera en este lugar, al mismo lugar donde teníamos que regresar. Entonces ahí
bueno, nos recibieron porque es una iglesia internacional donde hay varias naciones, no solo de Noruega, sino de otras naciones, sobre todo de África, de Asia. Y yo era la única latina. Entonces, me, no sé, pero yo sentí como que de pronto encajaba ahí con mi esposo, lógico, a mi esposo ahí estaba obviamente gente que a él lo reconocía porque él trabajó pues muchísimos años ahí. Y lo recibieron como si, obviamente, alguien que se reencuentra después de años y qué gusto volver a verte, qué gusto verte aquí, ¿no? Entonces, y los pastores que no los conocíamos nos recibieron muy bien y toda la gente con mucho amor. Entonces, fluía el amor de tal manera que yo les digo que yo recibí un bálsamo aquí dentro mío. Porque el Señor me decía, tanto tiempo te han rechazado y has tenido falta de aceptación en este lugar, específicamente en ese lugar, me dijo que esto va a traer sanidad, lo último que te falta de aquellas memorias pasadas, para que no regreses a las memorias pasadas, porque ya me llevé todo, pero falta esto, que recibas el amor de las personas. Porque no es fácil, ya le digo que ser profeta uno ni en su tierra, ni en tierras donde obviamente a veces son tomadas por los religiosos. Yo le digo que ninguno de esos religiosos ha sobrevivido. Yo ya no los encontré. Los pastores están, gracias a Dios, pero ellos han alquilado a otra iglesia. Entonces ellos están más bien yendo a hacer misiones, pero y somos buenos amigos, gracias al Señor. Tenemos una buena relación con los pastores. Entonces ellos se han dedicado a hacer más misiones, ya no a pastorear. Entonces ellos han cedido el lugar a otra iglesia. Entonces fuimos a esa iglesia y esa iglesia está llena de jóvenes, está llena de vida. Entonces eso es algo que queríamos y ahí se abrió una puerta, ¿no? Entonces, pero eso que vino así, el Señor me dijo, voy a empezar a abrir puertas para, no solo para ustedes, sino para el pueblo de Dios que voy a mover a otro lugar y al lugar donde los voy a mover van a ver justamente estas conexiones divinas que ya son para la nueva temporada. Entonces, por eso que ya en esta nueva temporada ya Dios va a abrir obviamente nuevas puertas. Para algunas personas ya les está abriendo puertas desde octubre, otras se las abrió en noviembre y hay otras que van a abrir también en diciembre. Entonces, puertas que estás esperando se van a abrir y hay puertas que definitivamente se van a cerrar. Así que dile a Dios, bendícelos y cada uno debe seguir su camino, porque Abraham y Lot no pueden seguir caminando juntos porque va a haber conflicto. Entonces, si eso es así, es mejor cada uno separarse y mantener la amistad. ¿Amén? Entonces, quería compartirles eso porque eso fue algo que me pasó a mí. Entonces, yo sentí eso, que ese amor me llenó tanto que como que, recibí un alivio total, así como una sanidad, un bálsamo de sanidad. Eso fue lo que yo sentí. Así lo recibí y me dijo, Marian, el pasado se fue, el pasado terminó, no más, es un nuevo tiempo. Y justo en este tiempo que vamos a empezar el próximo mes, nosotros celebramos nuestros 7 años de aniversario y el Señor me dijo, se cierra ya, justamente el tiempo donde se va todo esto que hubo en el pasado, se va y comienza un nuevo tiempo. Así que yo lo declaro también sobre tu vida, que comienza un nuevo tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino lo siguiente que también Dios me dijo. Por eso, Dios cambia tu tristeza en gozo y tu lamento en baile, en danza. Y eso es literal. Lo que en este mes yo he sentido eso. Que a pesar de que quieren venir las tinieblas a traer cosas negativas, malas, no. El Señor te saca ya. Y sobre todo la gente que lo ha pasado. Ahora, yo te digo por qué quiere venir todo esto. En esta época del año, es necesario que con mucho mayor, en este último trimestre del año en verdad, necesitamos desatar el gozo, ¿ya? Entonces, es importante que te conectes bien con el Señor y que pases todo esto ya, para que Dios cambie tu tristeza en gozo y tu lamento en baile. Porque me dijo el Señor así, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo, ¿no? Entonces,
Eso es exactamente lo que dice Juan 16:21, ¿no? Estamos en un tiempo de aflicción por algo que vas a dar a luz, por algo que estás por dar a luz. Algo nuevo, sobre todo pioneros, algo nuevo van a hacer. También, obviamente, para la gente que, bueno, porta algo, ¿no? También van a hacer un ministerio, no sé, van a hacer el tiempo de la expansión, el nuevo tiempo del ministerio tuyo. Hay algo que van a hacer, ¿no? Entonces, por eso, en esta última parte del año se siente esa aflicción, esa angustia de muchas cosas que están pasando, pero luego cuando des a luz, dice, ya lo que has portado, va a haber alegría, va a haber gozo, ¿no? Entonces vamos al Salmo 30, vamos a ver acá, Salmo 30, vamos a leer del versículo 11 y 12, ¿ok? Entonces acuérdense que el Salmo 30 es una acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Entonces, lo que estaba pasando a David no era nada fácil, así que yo sé que hay muchas personas que están pasando un tiempo de muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué David tenía que pasar eso? Porque era su proceso de formación, de entrenamiento. No nace nada nuevo si algo no muere. Es importante, como decía el otro día, una enseñanza. Por un lado, el enemigo te quiere matar. El enemigo quiere matar tus sueños, tu ministerio, tu vida, todo. ¿Ok? Eso es un lado. Y eso es lo que tenemos que resistir. Pero por otro lado, lo que no debemos resistir es justamente el que el Señor nos manda a morir a nuestro yo, a nuestra carne, para que fluya el poder de la resurrección en tu vida. Entonces, cuando fluye el poder de la resurrección, obviamente no vas a ya padecer porque estás en vida, ¿no? Entonces, todo plan del enemigo ha fallado y por eso que aquí David glorificaba al Señor, le cantaba, ¿no? Él clamó, dice, suplicó y todo eso. Y al final, ¿no? Luego él cuenta el resultado final. ¿Cuál fue? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, o sea, mi luto, y me ceñiste de alegría, ciñete de alegría, ¿no? Dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Cantaré, no estaré callado. Eso es algo importante, que no te quedes callado. Canta. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, ¿no? Entonces, eso, el gozo, el cántico es algo muy importante en este mes. Y ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué esto? Vamos a ver las armas que el Señor nos da este mes. En este mes, ¿por qué se siente estas cosas? Les voy a decir. Cada vez que hay un solsticio, tanto de verano como de invierno, se ve físicamente como un tiempo de mayor oscuridad en la Tierra, ¿no? Entonces, justamente en esa época es justamente en el tiempo del 25 de diciembre es el solsticio del invierno. Entonces, como el mundo de las tinieblas se prepara como para hacer algo, porque ellos también siempre quieren hacer cosas. Entonces empiezan a expandir espíritus, y dentro de esos espíritus están los espíritus de la Navidad, que vamos a hablar de eso el próximo mes, el próximo mes no, próxima semana. Entonces vamos a entender algo. Hay algo que las tinieblas están queriendo hacer y tomar ventaja en esta época del año. ¿Por qué? Porque en la época de los solsticios, tanto de verano como de invierno, de aquí de Europa, es como la época de mayor oscuridad. Entonces hay algo que se produce, obviamente, alineamiento de las estrellas y las constelaciones, que el enemigo quiere tomar ventaja. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ignora los tiempos, ignora las estaciones y no entiende el lenguaje de Dios, que el lenguaje de Dios también se da en las estrellas. El lenguaje de Dios está en la estrella porque Él creó los cielos. Así que el enemigo ha robado todo, ya sabemos, y eso vamos a entender más el próximo año. Pero ahora, en esta época del año, justamente, acuérdense que obviamente después que ellos ingresan a su año nuevo satánico, y empezó también, ¿ustedes creen que ellos no se preparan? Entonces ellos aprovechan esta época del solsticio de invierno
que justamente es por los días del 25 de diciembre, por ahí. Son como 3 días de solsticio donde hay mucha oscuridad. Entonces, para esto están obviamente siempre ahí moviéndose la parte de la brujería, ¿no? Sabemos con todo eso, todo el lado del ocultismo, en verdad. Ellos quieren tomar siempre ventaja en esta época del año. Y no solo eso, sino que también hay algo más que por eso que aquí en esta parte de Europa del Norte es muy oscuro. Y por eso que aquí se ha cultivado como una cultura de las luces. Es por eso que son todo esto de las luces, pero son luces artificiales. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de Cristo. Entonces, algo que el Señor me decía que en este mes, obviamente, necesitamos por eso mucha alabanza. ¿Por qué? Porque, como decimos, cuando hay guerra de altares, tanto que ellos levantan sus altares, nosotros tenemos que levantar altar para Dios, más que nunca, más que nunca. ¿Okay? Entonces, en este mes estamos haciendo altares familiares, estamos ayudando específicamente por las familias, porque el ataque mayor viene contra las familias. En algunos países y sobre todo ciudades, el espíritu de muerte se desata terriblemente, accidentes y todo, depresión, tristeza. ¿Y por qué? Porque también los que salen son los espíritus de la Navidad. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, ya lo van a tener más claro. ¿Ok? No estamos en contra de cualquier celebración que tú la quieras hacer y compartir. No estamos en contra de eso. Estamos en contra de lo que las tinieblas hacen. De eso sí estamos en contra. ¿Ya? Entonces, la alabanza, justamente por eso yo empecé a sentir así como cansancio. Y hay varias personas que me dicen, me siento desanimada, me siento deprimida, tristeza de la nada, no sé qué hacer. Tienes que pelear con el arma correcta. Esa es la alabanza, conforme dice Isaías en 61:3, para pelear contra el cansancio, la pesadez, la tristeza, el desánimo, la depresión, porque el enemigo nos quiere tener en esa situación, sobre todo los intercesores, que estamos orando de madrugada. Quiere venir eso contra nosotros, para, obviamente, no le conviene. Si eso se ha incrementado, significa que a él no le conviene que se expongan las tinieblas, porque la luz es la que viene a exponer las tinieblas. Entonces, la luz de Cristo más que nunca tiene que brillar en esta época del año, y no es por luces artificiales o estrellitas que la gente ponga que van a ver luz. No, les digo que tiene que ser la verdadera luz del Evangelio, la luz de Cristo. Amén. Entonces, la alabanza, dice Isaías 61:3, que es donde se cambia, dice, recibe uno, y es parte de lo de las vestiduras justamente que vamos a hablar en este mes. Lo dice Isaías 61, el recibir el manto de alabanza para que se vaya, dice, el espíritu afligido. En otras versiones dice el espíritu de desesperación, y en la versión en inglés es más claro, dice the spirit of heaviness, que significa espíritu de pesadez. Entonces, cuando tú te sientes así pesado, te sientes cansado, como así exhausto de la nada. No es cansancio físico, ojo, porque cansancio físico uno descansa y ya está. Y a veces no se siente más, pero te sientes muy cansado, no puedes orar, no puedes levantar tus manos, no te puedes levantar de madrugada, sientes una pesadez, una cosa horrible, y hasta como una opresión, ¿no? Y de pronto empiezas a sentirte triste. Obviamente que el espíritu de pesadez empieza a traer desbalance hormonal a algunas personas que son atacadas por esto, por eso están muy emotivas, muy sensibles, y las personas creen, son las hormonas de la mujer. Pero no solo es eso, hay que tener mucho atención a esto, ¿ok? Y la depresión se empieza a sentir. Por eso que mucha gente se termina suicidando en esta época del año, lamentablemente. Mucha gente está queriendo morirse. El otro día una hermana está pidiendo ayuda, socorriendo, su esposo se quiere matar. Cada época que viene eso, esos espíritus con fuerza quieren matar a la gente, ¿no? Entonces, es importante pelear con las armas espirituales correctas. Entonces, en este mes más que nunca debes incrementar la alabanza. En este mes debes hacer vigilia, en la hora que Dios te ponga a hacer vigilia. En este mes más que nunca debes hacer vigilia, te digo. Tanto de 12 a 3 como de 3 a 6, a la hora que Dios te ponga a orar. Pero tienes que hacer vigilia. Luego, como les dije, los frutos del amor, el gozo,
el amor de Dios en este mes. Isaías 58, el Señor nos está hablando de compartir, de visitar a las personas. Acá tenemos, por ejemplo, en esta época del año, gente que no tiene familia. Nosotros queremos un lugar de refugio para ellos. Les compartimos comida, compartimos compañerismo, oramos juntos, predicamos la palabra, alabamos juntos. Entonces, eso se tiene que levantar, eso con mucha más razón, ¿ok? Entonces, el amor de Dios va a hacer que seas protegido, sobre todo de los embates, ya sabemos, de todos los principados y potestades. Cuando hay amor en ti verdadero, no hay cualquier otra arma, no prospera en el nombre de Jesús. Amén. Y la guerra espiritual este mes se tiene que hacer no solo con alabanza, sino con decretos, proclamaciones de la palabra de Dios. Y no solo eso, hay algo que el Señor me ha dicho muy específicamente: con las palabras proféticas o profecías que has recibido, tienes que guerrear en este mes y declarárselo al enemigo, así, frontal. Así tiene que ser, amén. También hay un llamado a la intercesión, vamos a ver, hay un llamado a la intercesión contra el terrorismo mundial, porque se ha incrementado, lamentablemente. Entonces, por eso, en este mes, aunque estemos celebrando, aunque estemos gozándonos, no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Atalayas, vigilantes, guardianes de los muros, intercesores, porteros, todos tienen que estar alineados, porque ya hemos visto cómo a Israel lo han atacado y es por subterráneo. El enemigo es así, ataca por subterráneo. Pero gloria a Dios que Dios está apoyando y obviamente ayudando a Israel. No es orar en contra de nadie, es orar por todos, que todos sean salvos. Aún los terroristas tienen que ser salvos. Miren cuántos musulmanes, por las oraciones que se están levantando a favor de ellos, cuántos están teniendo encuentro con Jesús. Así que Jesús ama a todos, pero el Señor no va a apoyar la maldad, no va a apoyar las obras de las tinieblas, no va a apoyar las mentiras tampoco. Entonces vemos que este grupo terrorista lamentablemente ha engañado, está asociado con espíritus de engaño a nivel mundial, espíritus de anticristo, y están todos coalineados en una coalición total contra Israel. Pero lo mismo que le pasa a Israel es lo que le pasa al ejército de Dios. Y es por eso que hay un ejército que sí está llamado a resistir, hay un ejército que sí está llamado a estar al frente. ¿Ya? Los que están heridos no, tienen que estar un paso, descansar, sanar, ¿ok? Ellos es un grupo, pero el otro grupo sí tenemos que estar al frente, porque se ha incrementado no solo el terrorismo en Asia, se ha incrementado no solo el terrorismo en África, se ha incrementado el terrorismo en Europa, se ha incrementado el terrorismo en Estados Unidos, y Dios nos libre que se incremente más en Latinoamérica, porque ya bastante tenemos con eso. Ya bastante hemos tenido, sobre todo Perú, Colombia, México, Honduras, Guatemala. Ya basta de eso, ¿no? Entonces tenemos que orar, tenemos que todos juntos orar en ese sentido, ¿ya? Otra cosa que también vamos a ver en este mes es el incremento de la actividad angelical. Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, algo que el Señor nos ha permitido ver es eso. Saben que hay una celebración en Israel que se llama el Hanukkah. No es una fiesta obviamente obligatoria. Vamos a ver. Ya. Saben que en esta época del año hay una celebración en Israel que se llama el Hanukkah, justo en esta semana. Y el Hanukkah, bueno, ellos prenden luces y obviamente pues invocan a los ángeles y todo eso. Bueno, no es una celebración de las que Dios manda hacer, pero el principio espiritual yo les voy a decir que sí se aplica. Y les voy a decir por qué. Porque hay una unción que se desata en esa fiesta, ¿ya? Ahora, nosotros no participamos en ninguna actividad de angelología, de adorar a los ángeles, no. Nosotros no participamos en ningún ritual judío tampoco, les voy a decir. Todo es en Cristo, ¿ya? Pero algo que yo he visto, que lo espiritual que se mueve en esa fiesta está en esta época, porque lo he visto. Les voy a decir por qué. Porque justamente en la madrugada orando, y eso sí me tocó orar a las 3 de la mañana, justamente ayer, me pasó algo. Y no solo ayer, sino todos estos días que nos hemos obviamente estado orando, sobre todo de 6 a 7, que en algunas etapas hemos estado orando de 6 a 7, pero el Señor nos dijo: después de las 5 comiencen a orar, a veces de 5 a 6 o a veces de 6 a 7. Y nos pasó algo.
nos pasó dos experiencias. Una experiencia fue que una de las personas que viene, obviamente, aquí, está viniendo después de mucha época a quedarse unas 2 semanas, justo en estado de recibir sanidad. Entonces, algo que a él le gusta es salir en la madrugada. ¿Ya? Y él dice que eran como las 7 de la mañana. Y dice que pronto empezó a alabar al Señor para, obviamente, también combatir esto de la pesadez, de la tristeza, del desánimo, porque era algo que lo estaba batallando. Dice que comenzó así a alabar, a adorar al Señor y decía, Señor, gracias por la creación, porque obviamente es hermosa ver la nieve en la madrugada, pero no el frío, aunque él ya está acostumbrado a esto. Y dice que decía así, Señor, y él empezó a grabar un video. Dijo, Señor, te alabamos por la creación y todo lo que has hecho. Y en eso, en el video, se ve que sale un meteorito. Así, pasa un meteorito. Y él decía, miren, miren el meteorito que está pasando. Y así empezó a grabar, aquí en este lugar. Y por eso, lo que pasa después, lo que él graba, se ve dos sombras como de ángeles detrás de él y empiezan como a aletear. O sea, fue evidente verlo en la cámara, les digo. Fue evidente ver en la cámara lo que vemos en el espíritu, mi esposo y yo, todo el tiempo. Y la gente que viene acá nos dice el campamento de ángeles que hay en este lugar y sobre todo el ángel grande que está custodiando la puerta. Y eso es algo sobrenatural. Y yo les digo que esto es como un Betel. Esto es como el lugar que encontró Jacob, ¿no? De la puerta, escalera al cielo, ¿no? Campamento de ángeles, puerta del cielo, pues eso es este lugar, gloria a Dios. Entonces, eso es algo que se logra en el espíritu y se logra obviamente que se incremente justo la actividad en esta época. Entonces, yo sabía que por estos días del Hanukkah se iba a incrementar la actividad angelical porque es así, o sea, es una época que es de mucha actividad angelical, pero también porque también se incrementa la actividad demoníaca. Entonces, por eso que tiene que haber un incremento también del ejército de ángeles. Entonces, tenemos que enfocarnos más en lo que hace Dios que en lo que hace el enemigo, ojo, pero sin ignorar lo que él hace tampoco, no lo vamos a ignorar, ¿ya? Entonces, yo le dije, ¿a qué hora grabaste eso? Me dijo, a las 7 de la mañana. Y fue justo a las 7 de la mañana que finalizamos y nosotros veíamos en el espíritu los ángeles que venían, obviamente, a unirse a la alabanza. Y fue hermoso, de verdad, en esa madrugada ver eso. Pero ayer lo que me pasó fue también muy tremendo porque el Señor me despierta a las 3, empezar a orar en contra justamente de todas esas cosas que lanzaban en el espíritu. Yo empezaba a sentir una actividad demoníaca terrible. Entonces empecé a orar y a guerrear y así nomás de mi cama. El Señor no me dijo que me levante, sino me dijo en esa hora ata y haz esto. Solo lo hice ahí. Entonces en eso yo le estaba dando gracias al Señor porque yo le decía, Señor, mientras más la gente te quiera maldecir, más eres bendito, porque la palabra lo dice. Entonces, no importa lo que envíen contra ti, lo importante es que tú creas y declares la palabra. Pero eso sí, tienes que cancelar maldiciones, tienes que cancelar todo lo que lancen contra ti, sobre todo si Dios te está alertando, ¿ok? Y tienes que plantar palabra. Entonces, en eso yo estaba plantando la palabra y estaba bendiciendo justo a mi esposo y estaba bendiciéndonos en el nombre del Señor, porque eso dice la palabra, benditos aquellos que son bendecidos en el nombre del Señor. Señor, somos benditos, somos prósperos, Señor. Tú estás con nosotros, Dios está con nosotros, nada malo nos va a pasar, Señor, habitamos bajo tu abrigo. En eso recibí una visión que sentía que tocaban acá por la puerta, no por la puerta de entrada, sino por la puerta de atrás. Tocaban la puerta y no entraban, sino que llegaban unos hombres como de esquimal, vestidos de esquimal, eran grandes, pero yo estaba yo decía, ¿quién viene a esta hora de la mañana? Entonces vi como que mi esposo abría la puerta y le entregaban algo, le entregaban así como una caja grande, ¿ya? Entonces, cuando en eso se van, pero eran grandes porque no les podía, o sea, ellos agachaban la cabeza para poderle entregar a mi esposo. Imagínate, si le van a entregar a mi esposo agachando la cabeza, deben ser pues, más de 2 metros. Entonces, en eso, yo les decía, ¿qué es eso? Y él me decía, mira. Entonces, yo veía que abríamos la caja y de la caja salían unas luces
brillantes y salían regalos, 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 regalos. Y, y era tan fuerte la visión, era tan vívida que yo lloraba de agradecimiento al Señor. Yo decía, Señor, gracias, porque no importa lo que estemos atravesando, no importa, tú estás con nosotros, tú envías ángeles a ayudarnos, ángeles a bendecirnos, a que traigan la bendición, la recompensa. Eso me decía el Señor, dile a mi pueblo que yo traigo recompensa para ellos, que yo vengo a consolar a mi pueblo. Y ahí obviamente es el paralelo de Isaías 40, donde dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego obviamente otra vez lo que el Señor llama a alinearnos, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte callado, ¿no? Que lo torcido se enderece y lo áspero se llane. El Señor me decía, estoy alineando todo, estoy alineando, necesito que te alinees conmigo, con tu palabra, con tu enfoque, con tu visión, que lo que yo estoy haciendo es para algo mejor. Yo estoy abriendo un nuevo camino para ustedes. Voy a abrir un nuevo capítulo para sus vidas. Miren lo que ha pasado, ¿no? Públicamente también con este cantante que todo el mundo está hablando, de este cantante Daddy Yankee, ¿no? Que ha entregado no solo su vida a Cristo, sino que públicamente ha confesado al Señor. Cristo viene pronto. Entonces él dice, se cierra un capítulo, se inicia un nuevo capítulo. Miren, hasta ahí él confirma esto, ¿no? Entonces vamos a ver más manifestaciones. ¿Se acuerdan que les dije? Van a haber manifestaciones públicas de gente. Esta es la hora 11, les digo. La hora 11 donde los últimos, así vengan con todos los demonios que vengan a los pies de Cristo, salen todos los demonios. Que no importa con los pactos que vengan, cuando haces un pacto con el Señor y rompe los otros pactos, todo pacto antiguo queda invalidado. Entonces, todos van a recibir la comisión, obviamente, de ir a preparar el camino del Señor. Tenemos que alinearnos. Dice, entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Nos preparamos, hay que prepararse para no solo preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor, obviamente, es a través de la gran cosecha, ir por la gran cosecha y el gran avivamiento mundial, ¿no? Eso es así. Y no solo, obviamente, eso es, obviamente, habla de alzar la voz. O sea, es tiempo de proclamar, por eso les digo, es tiempo de proclamar, es tiempo de decretar, es tiempo, obviamente, de alinearse con lo que el Señor está diciendo que hagamos. Amén. Bueno, pero súper interesante esto de la actividad angelical. La verdad que la experiencia con ángeles es tremenda y más en este mes, ¿ok? Entonces, como decimos, Dios crea un nuevo camino, Él está cerrando puertas que ya no son de bendición, Él está abriendo nuevas puertas y preparando nuevos lugares. Debemos estar preparados, prepárate, no pierdas el tiempo, invierte bien tu tiempo, tus recursos, tu energía. En este fin de año da acción de gracias al Señor, presentando también ofrendas de acción de gracias. Este mes, sabemos que en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias y ellos dan ofrendas, ellos comparten comidas, ropas, dinero, ellos saben, es parte de su cultura. Pero nosotros como cristianos, amigo del Señor, en fin de año debemos ser agradecidos con Él, agradecidos con todo lo que Él ha hecho, pero no solo eso, sino llevar ofrendas. Hay muchos tipos de ofrendas, pero una de las ofrendas es acción de gracias, sobre todo a los ministerios que han servido para tu formación, para tu crecimiento, para tus líderes, para tus pastores, para también, obviamente en esta época del año, compartir con los pobres, con las vidas. Esas son ofrendas de justicia también. Entonces es parte de la acción de gracias y compartir con otros también. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ejército también que está al frente de la batalla? Algo más que el Señor me dice es lo siguiente, y es algo que confirmó esta, obviamente, apóstol Jenny Weaver de Estados Unidos. Ella dijo, cuando salió a predicar en Nueva York, así públicamente, en esa noche de avivamiento, con varios avivadores de Estados Unidos, ella decía que en esta última parte del año justamente debes ser agresivo en esta temporada.
Debes ser muy agresivo, de los violentos tienes que ser, ¿ya? Y aquí te digo lo que el Señor me confirmó y me dijo también a través de otras, obviamente, profetas como Julia Green y obviamente Verónica West, que siempre estamos en la misma sintonía, gloria a Dios. Algo que me dijo el Señor es, tienes que prepararte, así como la mujer me dijo, last push, prepárate a dar el último pujón, así, empuja, ese es el más fuerte, el más doloroso pero el más fuerte, me decía, y rompe la resistencia. Y eso es lo que decía ella, tenemos que ser agresivos en esta temporada, los que vamos al frente de la batalla, ojo. Y luego el Señor me dio 2 ejemplos aquí. Me dijo, como la mujer del flujo de sangre. Lucas 8, 43, 48, todos conocen la historia, no tenemos que obviamente ampliar en eso. Tienes que ir a arrebatar tu sanidad, tu milagro, tu rompimiento, en fe, en enfoque y ser violenta y agresivo. Tienes que hacer eso. Y no solo eso, sino también como los leprosos de Samaria de Segunda de Reyes 7, 3, 11, y eso nos dieron un excelente enseñanza, esos leprosos. Porque ellos decían, mira, acá donde estamos, ¿no? Acá vamos a leer un poquito. Entonces vamos a leer un poco, ¿no? Porque hay gente, ¿no? Ok, estamos viviendo enfermedades, crisis familiares, la falta de obviamente, recursos financieros, ¿no? Quiebres de relaciones amorosas, relaciones familiares, desempleo, ausencia de logros, no sabemos qué hacer con tantas de estas circunstancias, ¿no? Sabemos que tenemos que tener nuestra fe, enfoque en el Señor y esperar sus instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedece. Y si Él te dice, marca el paso, pues tienes que ir marcando el paso, esperar, pero prepararte a hacer algo. Para cuando Dios te dice, ya avanza y luego corre, ¿no? Porque también es lo de Habacuc 2, ¿no? Donde dice, escribe la visión en tablas y haz que corra. Que todos aquellos que ven se conectan contigo, tienen que conectarse con la visión, porque va a llegar un momento, dice, espera que se acelera hacia el final. Entonces hay cosas que se van a empezar a acelerar, pero las que ya se han cumplido, las que ya has estado en espera. Pero hay otras cosas que tienes que obviamente esperar tranquilo hasta que Dios te dé la siguiente instrucción. Pero hay otros que Dios ya les está diciendo esto, tienes que ser agresivo, tienes que ir por tu rompimiento, tienes que ir por el otro, obviamente, el paso. Porque si estás a punto, por ejemplo, de morir, la gente cuando está a punto de morir, a punto se desespera y hace algo arrebatando, conforme a esto que dice Mateo 11:12. ¿No? El reino de Dios sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Entonces, si tú estás sufriendo violencia, esa es otra cosa. Ahí tú tienes que reaccionar de otra manera, pues no te vas a quedar quieto y callado. Ahí sí, si un ladrón entra a tu casa, pues tienes que sacarlo pues a golpes o llamar a la policía. ¿No? Tienes que hacer algo, ¿ya? Entonces, en estos casos, como la de los leprosos, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos, porque total sabían que igual iban a morir. Así que dice, mejor me arriesgo. Entonces a veces es bueno arriesgarse, ¿ya? Y esperar obviamente el favor de Dios y la misericordia del Señor. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová que había hecho, dice, que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, de ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas, los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Entonces, aquí esto, y también cuando los ángeles rescatan a Lot y a su familia, todo esto se produjo después del anochecer. ¿Ya? Entonces, al anochecer ellos sintieron eso. Este es por eso tiempo de liberación.
sobre todo liberar familias y liberar gente que ha estado en lepra, ha estado en ese, así como los leprosos, y que están a punto de morir. ¿Te vas a quedar a morir? No. Tienes que arrebatar, igual que ellos. Y mira que cuando tú te mueves en fe, Dios se mueve por ti. Y mira que Dios envió el terror al campo enemigo y ellos pudieron recuperar. Vamos a ver esto aquí. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará, dice, nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Entonces, esta es la época que tú tienes que arrebatar la victoria como los leprosos. Si los leprosos, por eso los leprosos se movieron en una acción radical. Desde esta época es época de ser violento. Si es algo que necesitas recuperar y entrar al campamento, muévete en fe y muévete a recuperar, porque esta es época donde dice el Señor, no te puedes quedar a morir, no te puedes quedar ahí tirado sin hacer nada. No, dice, manténganse firmes, tomen sus espadas y peleen, porque el Señor trae restauración, sanidad y recuperación de todo lo perdido. Así como también de madrugada entró Abraham, obviamente a traer también, a recuperar cuando tenía que rescatar. 2 veces fue rescatado Lot, tanto de Sodoma como del otro lado del campamento del enemigo, y siempre fue de madrugada. Entonces las guerras se ganan muchas veces de madrugada. ¿Okay? Entonces si tú estás en tiempo de guerra, tu victoria va a ser de madrugada. Entonces con esto te confirmo que la victoria será de madrugada. Igual, así como los leprosos, entras. Si ellos te han robado algo, si el enemigo te ha robado, tienes que entrar en la madrugada a batallar y a recuperar lo perdido, porque Dios te lo entrega en tus manos. Te lo va a entregar en tus manos. Así que cuando tú te mueves en fe, el terror entra al campo enemigo y el enemigo ya está anulado, está listo para que lo recuperes. Recupéralo, porque Dios te lo entrega. ¿amén? Entonces Dios trae restauración, sanidad y recuperación de todo lo perdido. Y bueno, luego el Señor me dio una palabra en Isaías 3, pero yo lo voy a dejar para, obviamente, el mensaje que vamos a cerrar el año, porque ya es para prepararnos para el 2024. Es algo que se va a ver durante todo el 2024, así que lo voy a dejar para después. Luego voy a finalizar solamente con el Salmo 65, porque esto es algo que siempre el Señor me marca muy claramente que cuál es la generosidad del Señor, ¿no? Aquí este fue un cántico de David también, donde él habla y obviamente le confiesa al Señor que sus iniquidades y sus rebeliones están, pero a pesar de todo eso, Dios no ha dejado de ser generoso, Dios no deja de ser bueno con nosotros, y por eso en el versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, porque obviamente él confesaba que aunque había estado batallando con sus iniquidades, obviamente con sus rebeliones, él había obviamente ofrecido sacrificio y el Señor lo había perdonado y él tenía un corazón arrepentido. Por eso dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Los que habitamos en el Señor no nos hace falta, gracias a Dios, de la necesidad de comer tanto espiritualmente como naturalmente. Se ve así, ¿ya? Pero en el 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Ya? Entonces, con tremendas cosas Dios te va a sorprender en este último mes del año y también empezando el año 2024. ¿Amén? Entonces, prepárate para celebrar, prepárate, vístete de gozo, así como estoy vestida de gozo, prepárate porque el Señor va a hacer tremendas cosas, de verdad. Yo te digo que a pesar de que las cosas se muestren
contrarias. Dios se prepara para hacer el giro total y sorprendernos y darnos también la victoria de fin de año y también empezar a prepararnos para las nuevas victorias que vamos a empezar a tener en el 2024 también, ¿ya? Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Pronto venimos con con las enseñanzas de guerra espiritual, con los espíritus navideños y también con lo de las vestiduras. Vamos a ver lo de Isaías 61, ¿ok? Y otras cosas más que en el Antiguo Testamento se habla de vestiduras. Vamos a entender un poquito más lo de las vestiduras físicas y espirituales según la Biblia. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y tengan un excelente mes de diciembre. Sigan celebrando, que yo también voy a seguir celebrando todo el mes. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto. Chao, chao.